Muy buenos días, queridos hermanos, agentes de Pastoral Rebañito Digital, comunidad de Nuestra Señora de Bugambilias. Reciban un afectuoso saludo. Quiero compartir con ustedes la lectura del Evangelio, el día de hoy San Marcos, capítulo 6, de los versículos del 1 al 6. Escuchemos con piedad. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, escuchamos el día de hoy una escena del Evangelio que nos deja San Marcos. Jesús va a su tierra. ¿Qué espera uno de aquellos que te conocen? ¿Qué esperas de los cercanos? Sin duda, cercanía, aprecio, estimación. Pero nos damos cuenta que hoy Jesús recibe un rostro de incredulidad, de asombro. Dice el texto: estaba extrañado Jesús de la incredulidad de aquellas personas que le conocían. Y por eso podemos decir, nos extraña. Pero nos damos cuenta al mismo tiempo que no es algo lejano a la realidad común. En muchas ocasiones, las mayores pruebas, los mayores signos de interrogación sobre tu persona, sobre tu vida, podría venir no de los lejanos, sino de los cercanos. Y eso dice Jesús el día de hoy. Estaba extrañado. Y esto me hace recordar el día de hoy el catecismo de la Iglesia Católica cuando nos habla del primer mandamiento, pecados contra la fe. Y quisiera recordarlos, que pudiéramos repasar estos pecados que nos muestra el catecismo en el número 2088. Dice el texto: hay diversas maneras de pecar contra la fe. Y descubramos si aquellas personas de la tierra de Jesús han pecado contra alguno de estos mandamientos, o también si es un pecado nuestro. Dice el texto: algunos pecados contra la fe. Primero, la duda voluntaria. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone de creer. Es una duda voluntaria, racionalizada. Es no creer a pesar de haber visto. Aquellos hombres han escuchado a Jesús, han visto signos, pero han permanecido en un asombro que no les lleva a la fe, sino un asombro que les lleva a la incredulidad. Segundo, la duda involuntaria. Designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de ésta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Es una duda involuntaria. En muchas ocasiones, dice el catecismo, cuando no somos capaces de superar las objeciones de la fe o también la ansiedad por superar ciertas cosas oscuras que supone la fe. El no poder abarcar por completo el misterio de Dios. El no descubrir con claridad, de acuerdo a los parámetros racionales de nuestro tiempo, ciertas verdades de fe. Considero que aquellos hombres no han tenido una duda involuntaria. Han escuchado, han visto signos y no han creído. Y si algunos han pecado involuntariamente es porque no han sido capaces de descubrir la belleza que florece delante de sus ojos. Tal vez cegados por cierto celo. ¿Por qué en la casa del vecino surge tal sabiduría y no en la mía?
¿Por qué en la casa del carpintero ha surgido un hombre sabio, un profeta, y no en la mía? Tal vez cierto celo, que ha cerrado sus ojos y ha cerrado su corazón. Dice además el catecismo, otro pecado contra la fe es la incredulidad. Es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de presentarle asentimiento. Es el menosprecio, el tener por poca cosa la fe. ¿Y cuántas ocasiones en nuestra sociedad moderna no vivimos así? Menospreciando la fe, creyendo que la fe es cosa de pocos, que la fe es cosa pequeña para algunos cuantos, que arrastrados por supersticiones, ideas, se dejan guiar, conducir y asentir por cosas no palpables. Hay quien piensa de esa manera y termina por despreciar la fe y prefiere adorar, hincarse, postrarse ante cosas humanas, olvidando la verdad que viene de Dios. Dice además el catecismo, otro pecado contra la fe, la herejía. La herejía es la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma fe. Es una duda, dice hoy, pertinaz, una negación pertinaz, deliberada, racionalizada. Es apartarte de las verdades de fe, asumiendo criterios propios y no los de la luz de Dios, no lo que la Iglesia nos está marcando. La herejía nos aparta, nos condena a vivir caminos que no son los caminos que Jesús nos ha revelado. Siguiente, la apostasía. Es el rechazo total de la fe cristiana. El apóstata se aparta completamente de la fe del cristiano y termina por formar otra iglesia, por asumir otras verdades de fe. La apostasía es el rechazo total de la fe. Me aparto, me separo. Después, otro pecado contra la fe, el cisma. Es el rechazo de la sujeción del sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Dice el texto, el cisma, y en ocasiones podríamos actuar cismáticamente. Cuando rechazamos la voz del Santo Padre, podríamos actuar cismáticamente cuando rechazamos la autoridad legítima de la Iglesia como nuestro obispo. Y podríamos asumir criterios, una moral nueva, separándonos, siendo cismáticos o viviendo tal vez involuntariamente en el cisma. Por eso hoy le pedimos a Dios apartarnos de estos pecados que atentan contra la fe. Pecados que Jesús ha visto en aquellos que le conocen. Dice el texto, Jesús estaba extrañado de la incredulidad. Y dice uno de nuestros santos, San Agustín, de la misma manera que la luz presente está ausente a los ciegos y a los que cierran los ojos, así el reino de Dios, aunque nunca se ausenta de la tierra, está sin embargo ausente a quienes lo ignoran. Es como la luz presente, pero si tú cierras los ojos, es la luz presente para todos, pero si tú vives en la ceguera. Por eso hoy Jesús termina por mostrarnos y por enseñarnos en este pasaje la necesidad de aceptar, de reconocer su presencia. Porque dice el texto, a pesar de que están asombrados por las palabras de Jesús, no creen. El asombro nos debe de llevar al reconocimiento de Dios. Queridos hermanos, estamos iniciando este año y le pedimos a Dios la fe. Le pedimos a Dios que nos conceda esta gracia de escuchar su palabra y cumplir su voluntad. La gracia de reconocer su voz, su signo, su presencia y no apartarnos de ella. Le pedimos además que nos aleje de estas tentaciones, de estos pecados contra la fe, de la incredulidad, de la duda voluntaria, de la duda involuntaria, de la herejía, del cisma, de la apostasía. Le pedimos a Dios que nos permita ver su luz y ser iluminados por ella. Nuestras familias tan necesitadas de vivir en la verdad de Dios, tan necesitadas de la paz y de la fuerza y de la gracia que Dios comunica. Pedimos a Dios que nos conceda vivir en la verdad, vivir en Cristo Jesús, vivir para Él. Que Dios bendiga a sus familias, que Dios les sostenga, que Dios siga acompañando cada una de sus actividades.
y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre.